Hola a todos, bienvenidos a Kira World, un nuevo podcast que voy a publicar cada viernes empezando hoy, 28 de mayo. No es una fecha que he escogido al azar, ya que es mi cumpleaños y el de mi invitado, que a pesar de tener una agenda bastante ajetreada, ha podido venir a charlar un rato con nosotros. John Raichu, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Un poquito tanteando el ambiente, a ver qué tal sale el primer podcast. Es la primera vez que hago uno. Tú creo que también. Sí. Así que nueva aventura y let's go. A ver qué tal nos sale. En este primer episodio del podcast vamos a hablar un poco sobre lo que pasó en la pandemia, qué videojuegos jugamos, qué fenómenos hubo en internet, para hacer un poco de throwback, ya que vamos a empezar necesitamos un paso un poco más poquito a poco porque no nos podemos meter a analizar algo aquí, yo que sé, como... De todas maneras, no podemos analizar lo que es todo de la pandemia, porque si me dices que la pandemia ha durado 2 meses, vale, te puedo decir Llevamos todo ya lo 15 meses ya, Raichu. ¿Cuántos juegos han salido? ¿Qué hemos jugado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Juegos de qué plataformas? De todo. Jugamos a todo. Es imposible reducir todo en 10 minutos, con lo cual haremos un análisis más o menos global de todo, un resumen. Lo que hayamos jugado, vivido y tal, iremos comentando eso progresivamente. Al final es un podcast, no es un monólogo, y es lo que salga. Si entretiene bien y si no, nos lo hemos pasado bien. Así que... Exacto, porque esto al final viene a ser una charla, un debate. En este caso, hemos dicho, va a ser un poco de la pandemia, videojuegos y fenómenos, pero sí que en futuros capítulos podremos hablar de películas, hablar de videojuegos, más concretamente, de historias, de un poco lo que sea. Al final voy a tener muchos invitados diferentes, bastantes de ellos van a ser recurrentes, como Raichu, esperemos, que podría hablarnos otra vez de, yo que sé, de cartas, por ejemplo, que estás metido en ese mundillo, o de una gatita que acaban de adoptar, ¿no? ¿Qué tal va la gatita? Sí, yo he tenido animales previamente, pero un animal... Desde que estoy independizado no he tenido un animal propio desde pequeño, ya que para mí es un poco bastante responsabilidad y no quiero dar... O sea, si estoy viviendo con compañeros de piso, al final no estoy viviendo yo solo y no es mi casa sola. Entonces, por respeto tanto al animal y como a la privacidad de los compañeros de piso, tampoco he tenido nada. Y luego, como he estado casi siempre trabajando a full time, lo que no vas a hacer es tener un animal al que no le puedes prestar atención y los cuidados que necesita. Sí. Con lo cual, antes de que tenerlo en unas maneras o con un tiempo dedicado que creo que no es el que se merece, mejor no lo tengo. Y ahora, que es el caso, estoy con mi pareja y estamos independizados y tal, y hemos dado el paso, ya ha surgido de imprevisto el tener ese animal, al ser un gato y que es más independiente y puede estar en casa solo. Totalmente cierto, sí. Pues hemos dicho adelante y pues sí, lo podemos hablar y tocar en un futuro podcast, ya que el gato está chiquito. Sí, el gato está chiquito. Tiene un mes recién y estamos todavía... No hay como mucha experiencia todavía con él, así que no daría para mucho. Sí, la verdad es que me parece curioso porque mucha gente en esta pandemia ha dado saltos importantes en su vida. Algunos desde que empezó el primer mes de cuarentena, en marzo de 2020... Otros un poco más recientemente, como Raichu ahora, pero sí que he visto mucha gente, sobre todo gente que se puede permitir teniendo hijos, que sí, cambiando de casa, muchas mudanzas, empezando nuevos proyectos, como puede ser este podcast ahora mismo. Y me parece que la pandemia obviamente ha sido algo horrible, que le ha pasado a todo el mundo, pero sí que para mucha otra gente, en este caso para mí, por ejemplo, nos ha servido para buscar nuevos proyectos, para pensar más algunas cosas. Y bueno, por suerte, mi familia puede trabajar desde casa. Yo también, en este caso, pues no estoy estudiando ni trabajando. Estaba unos meses antes de la pandemia, pero se acabó. Entonces, nos fue un poco más tranquila la pandemia. ¿A ti qué tal te fue? ¿Tú estabas currando cuando empezó la pandemia? Yo estaba trabajando y ha sido uno de los sectores, junto con el sanitario, que más ha sido tocados, ha sido la hostelería. Yo llevo trabajando casi 10 años o 10 años ya en la hostelería y lo que tú decías, la pandemia ha tocado todo y hay mucha gente que ha dado un cambio de 180, de 360, dependiendo ya de si le ha tocado el trabajo, si le ha tocado la familia, hace un cambio. Yo creo que todos hemos hecho un cambio, en mayor o menor grado. Y eso se debe también a que te hace replantearte las cosas. De las prioridades reales a la hora de la verdad, cuando ha habido una crisis mundial sanitaria y una pandemia, hemos estado confinados, mucha gente ha perdido familiares, le ha tocado a esas personas mismamente sufrir el coronavirus y
al final recuperarse, pero decir, hey, como diría el Chocas, esto no es un juego, Esto no es un juego. esto no es un juego. Entonces eso te hace replantearte a la hora de la verdad, de decir, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Quién ha estado realmente? ¿En qué quiero invertir mi tiempo? Sí, ¿En qué estoy perdiendo tal? Valoras mucho mejor, sí. Y decides... hay gente como yo que he perdido un trabajo, bueno, lo he recuperado progresivamente, ya que la situación laboral en la que estaba era un equipo bien consolidado y que contábamos todo el equipo con todo el equipo, pero sí, o sea, hay mucha gente que ha decidido cambiar drásticamente, ponerse a estudiar, tener un bebé ya que dices que... Y esto pasa otra vez, me muero o estoy perdiendo el tiempo. O realmente esto es lo que quiero y me lo he estado cohibiendo porque le he estado dedicando mucho tiempo al trabajo que me estaba chupando la energía, que me estaba tal. Entonces sí, al final yo creo que es una cuestión de prioridades y si ya hemos tenido la suerte de que no nos ha tocado ni a nosotros ni a un ser cercano, yo creo que puede llegar hasta ser positivo, a pesar de que a nadie le gusta estar encerrado 24/7. Bueno. En mi caso sí. Yo normalmente no suelo hacer mucha vida de calle porque toda la vida he sido un friki, un pringao, un casero, alguien que juega videojuegos. Menudo currículum. Bueno, pues sé lo que hay. ¿Quién hace los podcasts al final? No los hace el chico que está nadando todo el día o por ahí. No, normalmente suele ser gente que... Los hace Jordi Wild. Los hace Bueno, Jordi Wild ha pegado mucho. Aunque ya he entrado más, ya está un poco más tranquilito. Me gusta más la etapa que tiene ahora Jordi Wild. Antes sí que era un poco más cañero, sí que se notaba que se pasaba la vida en la calle. Pero eso también le da algo interesante que cuenta cosas interesantes. Al final, este tío ha vivido mucho. Nosotros, al final, no tenemos ese tipo de experiencias tanto igual que contar. Lo digo un poco en base a los invitados que puedo llegar a tener. John Raicho igual sí, tiene perrerías que contar. Pero al fin y al cabo... nosotros, la mayoría de gente que está en internet, muchas veces es gente que se dedica muchísimo tiempo a internet, ya sea redes sociales, sea crear contenido. Cuando te has habituado a esa costumbre, a mí me llegó el tema de la cuarentena y me da un poco igual por mi parte, por el hecho de no salir de casa. De hecho, creo que durante lo que duró la cuarentena, que creo que fueron 3 meses y 6 días, algo así, fue. No me acuerdo. Fue del 15 de marzo al 21 de junio. Creo que salí 3 veces. Salí 3 veces de casa y no deseaba más. Al final, esto depende mucho de cada uno. Sí que es verdad que te jode la parte de tus seres queridos o personas mayores que puedan pillar esa enfermedad o incluso fallecer. Yo perdí a mi abuelo, no en este caso por la enfermedad, pero sí que es verdad que alteró la vida de muchas personas y a algunas personas les sentó muy mal. Hay gente mayor, por ejemplo, que tiene sus rutinas y que el hecho de cambiarlas igual les afecta no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y eso puede degradar la... Sí, no. Es una cosa que yo personalmente sí he notado a título personal. El hecho de cómo te afecta mentalmente. Yo era una persona que estaba acostumbrada a... Bueno, y estoy acostumbrada, porque no he cambiado mis costumbres radicalmente, sigo manteniéndolo. Pero a trabajar, a hacer la compra... Yo estoy independizado desde muy temprano y soy muy independiente. Entonces yo me he hecho todo a mí mismo. Entonces básicamente estoy acostumbrado a hacer todo. A trabajar, a hacerme la comida, a limpiar, el alquiler, los trámites... todas las cosas, a socializar, a moverme, a todo lo que tenga que hacer, médicos, todo, lo tengo que hacer yo. Entonces, al estar, entre comillas, 24/7 fuera de casa o moviéndote o con una libertad para hacer lo que quieres, el hecho de que tengas que estar encerrado en casa todo el rato, hostia, me cuesta. Y eso habla mucho también de los problemas psicológicos y probablemente enfermedades que han traído el tema de trastornos o el tema de ansiedad, depresión, gente que ha engordado, gente que... Eso ha afectado y es bastante importante. Y lo positivo de la gente, como tú en este caso, que está su vida antes de la pandemia, era prácticamente estar también 24/7 en casa. En ese aspecto para ti no ha variado en exceso. No, la verdad, yo salía bastante poquito. Salía, entre otras cosas, a jugar a Pokémon GO. Porque nosotros nos conocimos por Pokémon GO, que fue un fenómeno tremendo, la verdad. Y no salía mucho, quedaba y tal con amigos. Bueno, tampoco me paso la vida en casa. O sea, sí que paso mucho tiempo, me gusta estar en casa. Pero también disfrutaba de las amistades, de socializar un poco. Y eso al final
también, claro, como la mayor parte de mi vida es estar en casa, el que se me fuera eso, sí que por una parte no me afectó tanto al principio, pero luego con el paso del tiempo empecé a notarlo y en verano, cuando se levantó la cuarentena, sí que empecé a salir bastante más, de repente, y me sentó bastante bien, porque al final uno puede pensar que está perfectamente en casa jugando videojuegos, viendo películas, pero luego esas cosas se notan. Se notan el Sí, estar con tus amigos, es algo que llegas a casa y dices, coño, hoy ha sido un día qué de puta bien. madre, hoy ha estado diferente, hoy lo voy a... Rompes tu Claro, burbuja, sales de tu burbuja, de tu rutina, de tu zona de confort, que a veces tu zona de confort es una cárcel también para las personas. Y otro punto es que somos seres humanos y los seres humanos somos gilipollas por naturaleza, por sí, norma general, inconformistas por naturaleza, y cuando te prohíben algo, quieres hacerlo. O sea, siempre. Mucha gente se ha pasado las reglas por donde ha claro, querido. es decir, puede que no haya salido en los 2 últimos meses, pero basta que me lo prohíbas para que quiera hacerlo. Luego igual ya lo levantan y no quiero salir. Ya no tiene el mismo de... Pero Sí. me lo estás prohibiendo, me estás incitando. Es como... Somos así. Somos así. Y no nos gusta que nos prohíban cosas. Bueno, igual ha habido muchas medidas, algunas mejores, algunas peores. Por ejemplo, el hecho de que mucha gente esté en cuarentena, pero también que hubiera que ir a trabajar, por ejemplo, ir en metros, ir en autobuses. Eso sí que me parecía una decisión pésima. Sí que es verdad que está la economía, no somos economistas tampoco. Está la opción que hicieron en Reino Unido, ¿no? Que hizo Boris Johnson, Sí. que Bueno, fue vamos a sacrificar a quien haga falta y vamos a continuar con nuestra vida. Pusieron en cuarentena a personas mayores, a personas susceptibles a esta enfermedad, porque pensaban que a largo plazo, igual de tener la economía y todo, iba a ser peor. Entonces, no lo sé, creo que igual en España no fuimos con todo y ni tampoco nos arriesgamos. Entonces, no sé, somos un es poco... extraño. Somos un poco un país de la pandereta. Yo lo sé porque lo he vivido cuando en hostelería te juntas con muchísima gente con distintas personalidades y distintas maneras de pensar al cabo del día. O sea, nos pensábamos que todo era coña. Somos un Sí, país en el que, un virus, eso el virus chino, el virus chino. eso es una gripe, eso no pasa nada, lo están exagerando, no sé qué. Incluso Fernando Simón, Sí. dijo, nada, va a tocar a 2 personas. Nada, en España no va a pasar. No estábamos preparados, no estábamos concienciados realmente de, hostia, no éramos conscientes, ni el Estado estaba preparado, ni Pero casi ningún estado, las medidas que tal, pero yo creo que el nuestro menos, por eso ha sido de los más tocados Sí. en Europa. Sí, totalmente cierto. Y porque ya tenemos una filosofía y un modo de vida que es un poco distinto al resto de Europa. Sí, Se sí nota que- que sí que es somos el cierto. país de Europa que más cálido tiene Claro. el clima, somos un poquito el más de sangre Mediterráneo caliente. tiene lo que tiene. Italia, España sí que son muy, muy de salir a pasarlo bien. No es lo mismo. Igual en Suiza la gente no sale de farra todos los días. Es más Aquí sí. trabajo, objetivos, más un poquito más mente fría en ese aspecto. Nosotros somos más de vivir la vida loca. Sí. Y se Que nota. eso también está bien, Sí, pero depende de... Pero en una en pandemia global igual no. pero cuando juntas eso con tu modo de vida, a con el que no te gusten que te prohíban las cosas, a con que el Estado tampoco estaba preparado para todo, ni las medidas tampoco a veces eran un poquito chirriaban, se junta con una cosa de que decir, realmente nos encierran, porque ya hemos visto ahora hace poco la que se montó en Madrid y en otros sitios, cuando se levantó el toque de queda. Sí. O sea, ya no es... Tú puedes hacerlo, pero yo me puedo ir contigo con 5 colegas a un sitio donde no molesto a nadie y estoy de puta madre. No hace falta montar una macro reunión, un macro No, motellón. Eso para mí es innecesario y es uno de los... Esto es uno de los hechos que demuestra que nos tienen que cortar el grifo de algún modo porque si no, no podemos. Cierto, porque al final como individuos podemos poner la balanza en unas cosas u otras. Sí que, cierto, en Madrid salía un chaval igual de nuestra edad, un poco más mayor, un poco más joven, pero bueno, unos 20 y pocos, que estaba, no, esto está mal, yo sé que esto está mal, no deberíamos estar haciendo esto, y le decían, pero tú estás aquí. Ah, sí, yo estoy aquí. Ya lo he visto, sí. Y es como, por una parte está bien que sepas que eso está mal, pero claro, el problema es cuando ponemos la balanza sobre nosotros mismos, y es un momento en el que hay que poner la balanza en conjunto. Hay que saber si la diversión de unos pocos puede significar el daño de muchos, o al revés, la diversión de muchos
Igual cuesta, ¿qué? Igual entre todos esos no hubo tantos contagios y solo solo han generado, digamos, 10 muertes, pero... Por empatía ya solamente por el tema sanitario. Por el tema de la gente que está... Tema de empatía. Sí, nada, respeto final, y empatía. Al final dices, la gente mayor, tal, no sé qué, hay gente que decía, pues que se mueran los viejos. Tampoco es plan. Tú igual no tienes abuelos o no tienes familiares o no tal y eres menos empático en ese aspecto, pero joder, hay gente que no tiene una estructura familiar muy unida y que tiene un vínculo especial con sus abuelos o tal, y lo mítico que se dice, que los abuelos deberían ser eternos o las abuelas deberían ser eternas. Yo, por ejemplo, no he tenido solo he tenido con mi abuela por parte paterna, he tenido mayor vínculo. Con el resto, pues más menos, pero tampoco ha sido nada especial. Ya falleció hace mucho tiempo y para mí esa persona sí debería ser eterna, pero por empatía, o sea, si ella estuviese viva en este punto, a mí me molestaría que la gente haga esas cosas por el hecho de decir, oye, yo estoy respetando lo tuyo, respeta lo mío. Luego ya está también el hecho de posibles Illuminatis, posibles conspiraciones, tema de vacunas, guerra química, bioquímica, su puta madre. Esto daría para un podcast entero. Puedo no estar de acuerdo o estar de acuerdo y compartirlo o no compartirlo, pero ya hay que poner un poco de... Vivimos en sociedad. Sí. Vivimos en una sociedad en la que hay que cumplir unas normas. Yo te puedo robar. Tú me puedes robar. Sí. Nos podemos matar aquí mismo. Pero no, ¿por qué no lo haces? Una cosa es por conciencia, por necesidad, y otra cosa ya supongo que es por respeto y empatía hacia la otra persona. Pero bueno, eso ya depende del individuo, y como hay individuos como granos de arena en el mar, en la playa, pues eso. Al final tiene que haber una ola que nos lleve a todos más o menos hacia la costa correcta. Y bueno, y sí que es verdad que ha habido restricciones, un poco de chiste, otras más acertadas, pero bueno, sí que eran necesarias, muchas de ellas. Y bueno, y al final estuvimos bastante tiempo en casa. A mí se me hizo bastante ameno estar en casa, sobre todo porque había una tranquilidad en plan sonora, tanto de calle, por ejemplo, no ir coches, estar un ambiente tranquilo en general. Eso sí que se agradeció bastante, por ejemplo, y la tierra lo demostró, porque enseguida pasaban unas cosas tremendas, que si ciervos en mira a las calles, que si o sea, era tremendo ver la fauna comportándose de una manera bastante curiosa. Y lo bueno es que al final aprovechamos ese tiempo para meditar, para entretenernos, para crear cosas. Y hubo un poco de todo. Sí, al final a nosotros lo que más nos toca, entre comillas, nuestra manera de entretenernos, divertirnos dentro de casa, suele ser similar en mayor o menor grado, pero suelen ser videojuegos, suelen ser mediante internet casi todo. Streaming, sí, mismamente. Entonces, pues vamos a hablar un poquito del tema de cómo nos ha tocado a nosotros y cómo justo conectamos y compartimos ese aspecto, pues por eso nos hemos juntado para hablar de ese tema hoy. Exacto. Yo no sé ni todos los que han salido, ni todas las plataformas. Al final no tengo todas las plataformas. Soy mayor consumidor de una cosa u otra. Tú en este caso eres más de PlayStation. Yo soy más de ordenador / Switch. Y obviamente crisis económica, crisis sanitaria, no money for all, ¿sabes? O sea, no hay dinero para pagar todo. Claro. O sea, es como no tengo dinero para jugar a todos los juegos y muchas veces no te interesan o / no lo sabes porque no estás conectado a ese... Sí, hay veces que o no te los puedes permitir y yo qué sé, decides esperarte o verlos online, que para algo existen muchos creadores al final, para compartir cosas que igual no todo el mundo puede tener. Y también está la parte de que no todo el mundo tiene los mismos intereses. Y por eso me mola el tema del podcast, porque puedo traer a gente que tenga intereses muy diversos, aunque haya similitudes conmigo, en plan, me gustan los videojuegos, vale, pero ¿qué videojuegos te gustan? Y me da que eso es algo muy interesante en la vida, en general, siempre hablar con otras personas de sus opiniones. Es algo que siempre me interesa mucho, siempre... Normalmente no suelo cambiar la mía, suelo ser una persona que siempre ya ha hecho ese ejercicio de valoración en mi cabeza y por lo tanto... Si yo tengo algo muy claro, normalmente no me van a hacer cambiar de idea, pero siempre me gusta oír nuevas opiniones, formas de ver ciertas cosas, ya sean cosas de la vida, videojuegos, tal. Y por eso he creado el podcast, sobre todo, porque lo que más me gusta en esta vida, todo el mundo que me conozca lo sabe, es hablar. Y trasnochar. Y trasnochar también. Hablar y escuchar a los demás y poner puntos en común. Al final, por ejemplo, Twitch ha tenido mucho auge en esta pandemia. Yo le he dado bastante más caña porque yo tenía abierto desde hace tiempo.
pero le he empezado a dar caña y sí que es verdad que aunque hayamos sido pocos, a nada que había un par de personas y tal, se formaban debates chulos sobre cualquier cosa, sobre videojuegos, sobre pandemias, sobre... Incluso estuvimos hablando hace poco que estuvimos igual más de una hora, ¿no? Hablando sobre las consolas de nueva generación, cómo había gente que las compraba, luego las revendía. Tema de criptomonedas, de Bitcoin, de especulación de tal, las tarjetas gráficas que han desaparecido, bots de restock de tarjetas gráficas en páginas de componentes. ¿Te costó conseguir tu tarjeta gráfica, eh? Sí, hijo, sí. Me costó bastante y menos mal que la conseguí en el Limit, porque es una pasada y luego cómo se aprovechan las multinacionales para sacar el mayor beneficio posible, que eso es un poco... Moralmente a mí me costaría, pero entiendo que es negocio al final y negocio es empresario sin escrúpulos y así lo hay en todo. Sí estoy de acuerdo que los podcasts y tal son para... Hablamos y damos de puntos distintos de vista. Yo antes también era un poquito como tú, que hago una introspección, un autoanálisis y tal. Y antes sí que era más cuadriculado, en plan de cada vez que hablaba con alguien y pensaba que me iba a dar me estaban dando un punto de vista distinto, si era como... no me van a cambiar la manera de ver. Y he cambiado ese concepto de es que no me están intentando cambiar. Y cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho cambiar eso. No me están intentando cambiar lo que yo pienso. Me están aportando, hay que coger, están aportando algo nuevo, sin presiones. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y no pasa nada. Puedo entenderlo, pero no compartirlo y no pasa nada. Y eso no cambia nada a nivel personal. Entonces, yo he cambiado ese chip. Me cuesta todavía. Es difícil. Pero sí, es de las cosas más difíciles a título personal que mentalmente que más también me ha costado. Depende de las personas, claro. Yo siempre he valorado muchísimo más mi opinión que las de otras personas. Desde pequeño casi me costó mucho más empezar a valorar opiniones de otras personas porque normalmente oyes de opiniones de gente de tu edad. Y entonces no suele tener opiniones muy formadas cuando estás en pubertad, preadolescencia, en esa época. Y entonces sí que es un momento donde... hay dos vertientes, gente que se deja influir mucho por los demás, gente que se vuelve más introspectiva, como lo era yo en ese momento, y sí que me ha costado bastante más abrirme, pero ahora, desde hace unos años, me siento bastante más cómodo escuchando, valorando sobre todo las opiniones de otras personas y aprendiendo, porque al final yo puedo ser muy introspectivo, pero Raichu también. Igual, sí. al poner cosas en común, igual aprendemos mucho el uno del otro. Y eso es lo que más me gusta, hablar con las personas y de tener debates en general, porque hay algo que yo puede que le haya dado 1000 vueltas así, pero él se las ha dado en el otro sentido y ha sacado algo que yo no había visto. O puede que dentro de tus 1000 vueltas no haya esa opción, que dentro de mis 1000 vueltas sí estaba, y al ponerlas en común das 1001 vueltas y de repente esas 1001 vueltas claro. Dices, hostia, pues esta me gusta más. No es que otra persona te esté intentando meter nada, sino no me había planteado esto y puede tener sentido, o puede tal, y como dices tú, al final en la adolescencia, pubertad, etcétera, las opiniones no están formadas porque la persona no está formada. Exactamente. Tal. Y somos muy influenciables, siempre queremos ser parte del rebaño. Eso se nota cuando la gente empieza a fumar, con los piercings, sí. Con las piras, con repetir, con la popularidad de... Entonces sí. Creo que es de lo poco bueno que he tenido yo, es que supe no sumarme a la corriente. Sí que me ha traído cosas malas también. Claro que te trae cosas malas, claro. Como que cuando eres más introspectivo y más cerrado de mente en ese aspecto de qué tal, no estás más en tu burbuja, en tu zona de confort, sí. Y te tomas mucho las cosas como... Porque yo he sido un poco las dos cosas. Yo siempre he estado socializando y tal, y no se me da mal... Pero luego también tengo esa parte mía propia de pues, haber vivido bastantes cosas y estar durante bastante tiempo independizado. Entonces, eso te hace vivir un poquito las dos cosas y si es como te cuesta el decir salir de tu zona de confort o admitir que tal. Y es que no pasa nada por admitir que estabas equivocado, que eso me gusta más, que no tengo razón. Y eso es una de las cosas que más cuesta cuando una persona es introspectiva a nivel social. Yo creo que es eso, de que te creas tu burbuja y creas esa personalidad de esa coraza de que nadie me toque. Sí, y sí, cuesta mucho. Ese hecho de ponerte a la defensiva a la mínima. De decir, me ha pasado. Ay. Y está bien juntarse con gente que sea igual, parecida. Vas creando, pues te juntas con gente igual que tú, con gente parecida, que es un poquito de las dos, con gente de otro lado y al final vas haciendo avances progresivos, que es lo que al final yo creo que funciona, porque al final hacer terapia de choque puede costarte, puede funcionarte o puede que no.
En el aspecto de los videojuegos, vamos a hacer un análisis más o menos. Yo soy más de Switch, como hemos dicho. Bueno, más que análisis, sí, pequeña... una revisión y barra opinión sobre qué hemos tocado, qué no. Yo hay cosas que no sabía que habían salido porque no consumo. Por eso te puedo comentar un poco también cosas sí, que... Sí, yo claro. también hay cosas que no conozco. Al final todos tenemos nuestros propios gustos. Si veis que hablamos, por ejemplo, digamos, de Final Fantasy VII Remake, no lo hemos jugado ninguno de los dos, ¿no? Tú al original tampoco. No. Pero sí que igual queremos poner algo en común sobre nuestras impresiones de lo que hemos visto. Sobre el Final Fantasy. Yo tengo cosas general de la saga. Sobre el Final Fantasy, la saga, por ejemplo, es una saga que tengo pendiente. Yo también. Yo jugué en la... No sé si era Play 2 o la Xbox 360. Ha pasado por muchas consolas. Me suena la Xbox 360, el 10, 3 o el 13 o algo así era. Y jugué un poco, era de estos que te dejan. Y me moló. Pero claro, es eso de, me gusta, empiezo a jugar desde ahora. Yo soy de, me está gustando bastante, quiero jugar desde el principio. También. Es que tenemos algo en común, entonces, que es que nos gusta llevarlo todo al máximo. Ya. Entonces, en X aspectos sí, es como... Eso también es un punto que veo malo en nuestra contra, porque sí que es verdad que tanto como proyectos como este, o como empezar simplemente una saga de videojuegos, nos cuesta mucho porque nos gusta... Somos muy perfeccionistas en algún sentido, también completar mucho, tener una visión más amplia de todo y valorar todo mucho. Entonces es algo que a veces nos hace perdernos cosas. Claro, yo podría haber empezado hace, pues esto te estoy hablando, estoy intentando recordar dónde lo jugué en Portu, con lo cual yo ahí estaba, pues hace 10 años o 9 años pueden ser. Podía haberlo comenzado desde ahí y no lo he puesto en marcha. Es algo que lo pones en tu lista y la lista se va llenando de cosas y al final no lo vas haciendo. Porque todos los días, cada vez vas aumentando esa lista y si no la vacías, pues se acumula y al final es como, qué pereza o qué cuántas cosas, no sé por dónde empezar. Sí, además es algo muy difícil porque vivimos en una época en la que existe muchísimo contenido, muchísimo buen contenido que te entretiene también, contenido un poco más mediocre. Al final existe mucho, es muy difícil valorar qué merece la pena, qué no, qué videojuegos, qué series, qué películas. Para eso un poco estamos aquí también, para hablar un poco sobre nuestras impresiones, tanto Raichu y yo como otros invitados que tengamos en el futuro. Cualquiera que me tenga el WhatsApp me puede hablar, voy a hacer mogollón de podcast. Cada viernes vamos a tener uno. Así si tenéis alguna idea curiosa que os apetezca hablar, como le tenéis en WhatsApp, tenéis un conocimiento previo de cómo es Akira y podéis compartir y sacar una conversación y os gusta el formato y os entretiene un poco, pues adelante. Adelante. Y dicho esto, es eso, Final Fantasy, por ejemplo, hablamos un poquito, pero ya habrá en un futuro un podcast sobre Final Fantasy, ya en el que hayamos jugado, ¿sabes? Por ejemplo. O nos quedaremos a jugar y oye, igual muchas veces es la manera de presionarte y ponerte con otra persona para crear ese compromiso con la otra persona que contigo mismo no tienes. Y dices, lo hago más en serio por la otra persona que por mí mismo. Por mí mismo lo podría seguir dejando. Entonces digo, Akira, ¿empezamos a jugar la saga Final Fantasy? Venga, recolectamos toda la saga de Final Fantasy entre los dos, nos lo pasamos, lo jugamos, comentamos y luego hacemos un podcast. En plan, ya sea pasarnos todo lo mismo, pasarse cada uno diferente y salteado, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cuando haces las cosas con compañía sí que se hace más fácil. Al final yo hay juegos que no me habría terminado si no ha sido jugando online con un colega o cooperativo local o incluso con alguien mirando, por ejemplo. Tanto por dificultad o por motivación. Sí. Es como, por dificultad igual hay cosas que es más fácil pasarse entre dos y luego otro por pasártelo mejor, por experiencia de juego. Es como el Call of Duty que juegas o cualquier cosa de llegar hasta la ronda 100 o no sé qué, pues igual tú solo. Me acabo aburriendo. Es una pereza enorme y es más difícil. Y es más complicado. Es más complicado. Con lo cual te entretienes más y te es más fácil, con lo cual es un entre 4. Entonces hay muchas veces que es eso. Yo, por ejemplo, soy de unos géneros que están bastante encasillados, entre comillas. Me gusta mucho el mundo abierto, Edad Media, el tema RPG también, rol también me mola. O sea, fantasía, RPG, Edad Media... Mundo abierto. Yo, por ejemplo, The Witcher me flipa y es un juego que lo tengo parado porque soy muy especialito y he llegado a un punto en el que quiero tener otras cosas antes y las quiero rellenar antes de seguir. Y entonces eso lo he dejado desde hace 2 meses.
Luego también soy muy de géneros fantásticos, tanto lectura, tanto películas, tanto... A mí es algo que no me suele tirar. Yo soy más del tema ciencia ficción, universo espacial, porque es algo Eso es. que me ha flipado desde pequeñito, desde que tenía el aprende con Pipo, aprende el espacio, ¿sabes? Y yo veía cosas del espacio y flipaba. La fantasía, por otro lado, no me gusta tanto, entonces hay muchos RPGs que no solo por el hecho de que me gusta completarlo todo al máximo, por lo que hay veces que digo, esto es demasiado largo, ya tendré tiempo para ponerme a ello y luego no me pongo, sino que encima ha hecho que me pierda muchos juegos porque la fantasía no Que me ahí llama no te tanto. enganchas. Si es un RPG que igual es más tirando a... Pues como a ti te gustan, que es todo lo contrario a mí. A mí, por ejemplo, no me llaman los superhéroes, no me llama Marvel, no me llama DC, no me llama este mundillo y no me llama el tema del espacio, tal. Pero si y un RPG te lo ponen con eso, y dices, hostia. ¿Qué pasa? ¿Se apaga ya? La batería. Había pues de tu género como Star Wars, Marvel y tal. Estoy casi seguro que había uno de ejércitos también, el Star Wars Commander, de que era de llevar ejércitos y todo esto, rollo Warcraft y Starcraft, que era eso. Entonces tú, si ves ese juego, al ser de un género que no sueles tocar, de una saga que te gusta, igual dices, oye, lo toco, y a mí al contrario. Igual, por ejemplo, a mí los shooters no me gustan, pero el Overwatch, por ejemplo, lo jugué. Sí, claro. El Halo, en su día, el Xbox, el Xbox gorda, la tocha, la primera, yo lo jugué con mis primos. En plan, que me acuerdo que había un arma que me gustaba mucho que era como de cristales. Sí, Que sé sonaba cuál es. clink, clink, Sí, clink, que eran como muy chula, muy cristales chula. morados. Esa me Sé cuál gustaba. es. Y pues el resto, por ejemplo, me gusta verlo. No soy no soy de jugarlo. Pero Overwatch y tal es como si te ponen una temática distinta, un poco más friki, un poco más de con habilidades y un poco tal. Pues... Si al final esto es lo de siempre, hay que atraer al público de una manera u otra y hay pues las dos vertientes. Cogemos una franquicia que conoce mucha gente, que hay muchos espectadores de películas o algo así, les metemos un videojuego de este género y solo por ser de esa franquicia lo van a jugar. O incluso al revés, hay gente que juega, yo que sé, aventuras gráficas, por ejemplo. Yo juego de Tronos, que es algo que es Edad Media, fantástico. Es algo que yo nunca había visto, Juego de Tronos, y yo de vez en cuando solía jugar aventuras gráficas. Y sacaron una que era de Game of Sí. Thrones, de Telltale. Y la verdad es que dije, coño, los juegos de Telltale me molan bastante, tal, porque es una historia así, los gráficos me gusta cómo están, tomas decisiones, tampoco muchas, siempre te llevan más o menos de una manera Ya te inteligente. va como, sí. Y probé el juego y a raíz del juego que tiene 6 capítulos, cada uno de 2 horas, 12 horas. Me tiré una noche entera jugando y al día siguiente le dije a mi padre, papá, tenemos que ver Juego de Tronos. Fue así, porque además el juego estaba ubicado en mitad de la tercera temporada, entonces empezabas con hechos ya Ya. relevantes, importantes y chocantes de Juego de Tronos, Es que decir, ¿qué ha pasado para llegar a esto? Quiero saberlo. empieza en la boda roja. Ya no sé. O Le he sea, visto el stream a Laura. mi novia últimamente está streameando este juego porque tampoco ha visto Juego de Tronos y le dije, pues mira, esta es una buena manera de empezar, a ti que te gusta mucho jugar y tal, es una buena manera, porque sí que es algo que a mí no me iba nada, la Edad Media y la fantasía, y me sigue sin ir especialmente, pero entré a ver Juego de Tronos solo por ese juego. Y son dos enfoques pues curiosos, ¿no? Porque habrá gente que obviamente haya entrado en las aventuras gráficas por Juego de Tronos, pero a mí me pasó al revés. Claro, al final lo que dices es como las franquicias. Quieren atraer otro tipo de clientes, otro tipo de usuarios, llámalo X, que están en la competencia o en otros tal. Entonces lo que hacen, generan juegos. Por ejemplo, en el caso de Riot Games. Riot Games, League of Legends. Todo el rato. Sí. ¿Qué ha hecho? Crea un juego de cartas, ha creado un juego de móvil, el Wild Rift, para quitar el Arena of Valor, para quitar el Mobile Legends, para hacer la competencia y que esa gente venga sabiendo la repercusión previa que tiene League of Legends como videojuego mundial. Entonces, ha sido como que como vengan fenómeno aquí. incluso, diría yo. Claro, que vengan aquí, sí, ha sido un precedente realmente de eSports. Se lo tienes que agenciar realmente el boom, aunque haya mucho trabajo anterior, como Call of Duty, Juegos de lucha también, muchísimo. Tekken, Street Fighter, todo esto. eso es, Tekken, Street Fighter y Call of Duty no era. Del Counter, perdón, el Counter Cierto. Strike. El que ha hecho el boom, el que ha hecho el punto de inflexión, el que ha dado el gran salto ha sido el League of Legends. Desde Tanto luego. juntando todas las regiones a un nivel de que haya mundiales y unos premios muy jugosos de millones de euros, básicamente. Sí. Entonces, con coach, con equipos de eSports, con preparadores físicos, con psicólogos, con de todo. Vale, hemos llegado hasta aquí, vamos a abarcar más terreno. El TFT
y que es como de fichas de ajedrez y tal. ¿Y ahora qué han hecho? El Valorant. El Valorant. El shooter. Se han metido en los Han shooters, dicho por fin. en todo. Vamos a abarcar en todo. Vamos a coger juego de cartas, vamos a coger TFT, vamos a coger un shooter, vamos a abarcar, sabiendo que la franquicia y que hacemos bien lo que hacemos y cómo recibimos el feedback, que la gente que consume League of Legends, pero que también consume shooters, unirlo y que venga. Sí. No es mala estrategia. No, es, al final es muy buena estrategia. Están ampliando mucho su negocio como tal y eso solo significa más dinero normalmente. Es difícil, de vez en cuando hay juegos que salen mal. Ha habido muchas compañías que han intentado meterse en otros géneros y la han viciado bastante. Este mismo año, tras... Uy, se os ha olvidado el foco, lo encendemos en un segundo. Puesto que se nos ha ido la batería antes. ¿Qué te estaba comentando? Sí, con esto de la pandemia y que últimamente han triunfado muchísimo los Battle Royale, sobre todo empezó el PUBG, pero el Fortnite se lo comió. El Fortnite se lo comió porque el PUBG sí que tuvo ese Battle Royale. Ahora lo ponemos de moda otra vez, que no se lo inventaron ellos, no, claro, para nada. Hay una película de hace... ¿Cómo se llama la película? Battle Royale. Battle Royale. Y también incluso Minecraft, Juegos del Hambre, ya era eso, ya era un Battle Royale. Pero lo puso de moda en el momento que igual tocaba, con un enfoque más shooter que igual no se había visto antes. O se había visto más en un grupo de gente más de nicho, más gente que se dedica exclusivamente a ello. Y el Fortnite les comió la tostada. Supo hacer las cosas muy bien porque Epic al final no es una compañía pequeña. Han hecho muchísimas cosas bien a lo largo de los años. Se han asociado con muchas marcas de primer renombre para sacar han sabido skins poner la y pasta. Campeones de mucho y que sea un win-win para las dos partes. Han sabido dicho, poner la pasta apostamos por totalmente. esto, estamos generando esto, vente con nosotros. ¿Y qué skins hay? De Aquaman, de todas las cosas que salen. Y al principio no, ¿eh? Al principio, exacto, cuando salió, ellos estaban muy seguros de su producto y esto desde el comienzo se ve porque según tenían un juego que era el salvar al mundo, que es el modo historia del Fortnite, que no estaba muy bien, la verdad. Yo lo tengo para farmear pavos, sobre todo, que es la moneda in-game y poder comprarme skins de que si Capitán América, tal, no sé qué. Vale, pero es un juego muy de farmeo, muy de estar ahí, tira jugando, y no es muy entretenido tampoco, se hace repetitivo enseguida. Entonces tenían ese juego y dijeron, vale, está petando esto, vamos a usar todo esto que tenemos programado, todo lo que tenemos hecho en cuanto a gráficos, vamos a usarlo en un Battle Royale. Y apostaron todo lo que tenían desde el principio. Desde el principio se ve que tenían un plan tremendo. Nada más empezar y encima empezaron a pagar a streamers, a creadores de contenido. Claro. Y apostaron muy fuerte por su producto y con el paso del tiempo han tenido un clarísimo dominio. Se han consolidado como el referente en ese aspecto. Y ha habido otros que lo han intentado y se han comido una mierda. Hyper Escape, por ejemplo, fue... No sé ni cuál es. Pues ahí está el caso. Es un Battle Royale que sacó Ubisoft. Poca broma. Ubisoft, Battle Royale, dices, hostias, esto tiene que pegar fuerte. Nada, me lo instalé y lo desinstalé sin ponerlo ni una sola vez. Lo instalé de tal, esperé una semana porque yo siempre hago esto. Instalo un juego que es gratis, lo instalo y espero una semana a ver cómo se mueve el ambiente. Dije, se ha enfriado en una semana, desinstalo. Y les ha pasado muchos juegos y hay que saber adaptarse también, hay que saber ampliar negocio, pero hay que tener mucho cuidado porque hay veces que no funciona, no todo es aplicable. Yo creo que el mayor problema y la mayor dificultad de crear algo, aparte de la competencia y basándose en la competencia, lo difícil no es si es crear algo, pero en este momento no han creado nada porque ya estaba creado, como fue el PUBG, no lo supieron mantener. No, para nada. No supieron mantener el... Estamos aquí, está petando esto, sabemos que va a haber empresas que lo van a ver y van a intentar, vamos a subir nosotros también. Están intentando exprimir lo que tienen tan al máximo sin dar nada a cambio, que muchas veces se le va a la gente y pierden. Y entonces no sabes mantenerlo. Y en este caso, Epic Games sí lo mantiene. Lo mantiene con actualizaciones, con eventos increíbles y... Son una locura. Lo de Travis Scott, por ejemplo. Tremendo. Además, ese lo celebraron 5 veces. Participé 4 y el quinto porque mi novia tenía ocupada la Play. Tienes un estudio de mercado y un target tan definido que es que sabes con quién colaborar, con quién no y dónde poner la pasta. Porque con Travis Scott, mucha pasta hay detrás. Fijo. No tanta porque es un win-win, como yo te digo. Estaba haciendo publicidad creo que fue su álbum, porque no fue un single. Y le vino muy bien porque yo no había escuchado a Travis Scott casi bien. En la vida, muy poco. Yo sí, lo había escuchado, por ejemplo, pero porque me muevo en ese mundo. Pero es como win-win. Uno, publicidad a un target
que le viene muy bien de Travis Scott, como son adolescentes, gente que juega, gente gamer, chavales o no tan chavales ya, pero que se mueven en ese baremo de, yo qué sé decirte, de 9 a 30 años y que les puede ir esa música. También Y al revés también. estaría curioso ver cómo son los acuerdos. Al final de ver qué porcentajes se llevan unos, qué se llevan otros. Claro. Te hago una skin, Gref. Vale, Gref recibe algo porque le hagan una skin. Claro. Ya no hablo del código que ayuda a los creadores, sino de solo el hecho de hacer una skin con tu apariencia, se parezca más o menos. Ya es un poco mucho. La de Gref sí que es la que más deja que desear de las que hay comparada con Ninja. La de Ninja me parece un acierto tremendo. Pero sí que sería muy curioso ver esos números. Son números a los que normalmente gente normal y corriente no tenemos acceso y sería muy interesante verlo. Claro que hay pasta por detrás aparte del creador de contenido. Sería una pérdida por parte de la persona del creador de contenido que acepta eso. Sí. Supongo que al final, si el que impone un poquito más es la empresa, que es la que da la palabra final de lo meto o no, el juego va a sobrevivir con tu skin o sin ella, no eres imprescindible. Pero poca broma, vas a hacer un directo revelando tu skin y 2 millones de 2 espectadores. millones, Eso va a vender, eso es dinero. 2 horas diciendo que quedan 10 minutos, como es de Gref. En plan 10 minutos, no 10 minutos, a otros 10 minutos. Gref es un maestro del marketing, ¿eh? Poca broma con ese chaval porque... A mí no me gusta, por ejemplo, yo lo quité. Yo no aguanté más. Yo no digo que me mole tal, pero es increíble cómo funciona con la gente. Sabe muy bien cuál es su público. Igual con gente que no es su público es bastante más difícil, pero con su público funciona muy bien, Gref. Claro, es algo increíble. Sabe el target que tiene y tiene una personalidad muy marcada en eso. A mí, por ejemplo, me dejas esperando cuando has dicho que a las 6:40 vas a publicar tu skin, son las 7:50 y me sigues diciendo que quedan otros 20 minutos. Encima no me estás dando nada de entretenimiento en ese momento, sino poniéndome excusas, poniendo música épica y haciendo aspavientos. ¡Buah, chicos! Hoy me he desayunado unos cornflakes de Kellogg's que estaban cojonudos. Y funciona que te cagas. Es increíble. Pues a mí se lo quito y le digo... Es increíble. Ya lo veré resubido, tío. No me voy a estar aquí 40 minutos. Eso solo lo puede hacer Gref y poco más. Pero eso a chavales de 9, 10 años, 12, 15 años... Se pasan la tarde. Dicen, ¡guau, qué guapo! ¿Cómo me lo cuentas? Se echan la tarde ahí, Entonces la paga que se lo dan. Pero, como de Gref, para Epic, eso era publicidad también para él. Desde luego. De toda la gente que tiene Gref, sabiendo Epic qué tipo de target tiene de Gref, va ahí. Y aparte de Gref el tipo Epic, de target que se compra una skin. Exacto. Que al final es dinero. Y claro que le ha pagado Epic por derechos de autor, de imagen, etcétera, etcétera. Nunca sabremos cuánto, pero bastantes millones de euros, yo creo. Hombre, pues supongo. Solo con lo que puede haber generado una skin de eso, tú piensas, de 2 millones de personas que vieron el stream, imaginamos ¿Cuánto que te valía la skin? Pues igual 2.000 pavos, que equivaldría más o menos a 20 euros, pero también tenía pico, tal, igual pillando todo junto, pero igual unos 20 euros. Vale, 20 euros. ¿Qué porcentaje de creador de contenido te dan cuando compra alguien? Eso no se puede decir. Lo tienen bien puesto los de Epic porque no se puede poner público. Te lo puedo comentar en privado, creo que ya lo estuvimos hablando, pero echando los cálculos es mucha pasta. Sobre todo si él tiene un contrato mejor que el mío, que es obvio. Que va a tener porque con un mayor porcentaje como en Twitch, de 70-30 y tal, cuando llegas a unos números, porque si no viene la competencia y te dice, oye, te doy un 60, en vez de un 50-50 te doy un 70-30. A otra plataforma, pues si tienes muchos números, eso es mucho dinero. Ha habido mucha gente que se ha movido entre plataformas. Ninja, claro, por Ninja ejemplo, se fue por una millonada. ¿A qué se fue? A Mixer, ¿no? No sé, acabó el contrato, se comió una Gref mierda. también, se comió una mierda a Mixer, pero volvió a Twitch con una millonada. Sí, fue tremendo. Se mueven unas cantidades de dinero increíbles. Al final es publicidad y sale muchísimo más barato que la televisión. Y vas a un target más específico y tienes un feedback mayor y más cercano. Es nueva generación. Al final no es lo mismo que te salga un anuncio de alguien que ni conoces a que alguien que ves igual todos los días, una hora, media hora o aunque solo sea una hora a la semana, has hecho una relación que al final él ni te conoce, pero has hecho una relación de yo le veo, yo sé quién es, tal, paso tiempo con él cada semana, cada día, lo que sea. Lo notas más cercano y te acompaña como más de cerca. Exacto, te dice esto es bueno, tal, no sé qué, esto me gusta, tal, o te dice, vale, me han promocionado de esto, te entra más fácil. Que al final esto no se ha inventado ahora. Esto pues se lleva haciendo la radio muchísimo. Es una mezcla entre radio y televisión de una manera más cercana, en la que la gente que lo ve lo apoya de una manera directa.
indirecta también por el tema de anuncios y visualizaciones y tal, que al final le da repercusión para que la propia plataforma le haga mejores contratos, pero quien escuchaba podcast o con los camioneros que van andando, que han ido toda la vida con la radio, escuchando podcast, escuchando tal, o los 40 principales, o Iker Jiménez con la nave del misterio, cualquier cosa que tal, pues es una mezcla y entonces te acompaña. Hay mucha gente que se lo pone de fondo mientras limpia, mientras estudia. Yo, personalmente, no veo la tele desde hace años. O sea, la tele como tal, de dejarla puesta, no. Veo el contenido en internet que quiero, cuando quiero, con mínimos anuncios. Sí, y eso, además, en lo que decíamos antes, en la pandemia lo ha petado muchísimo. Y es que es eso, es un producto mucho más personalizado porque hay muchísima más demanda. Lo puede crear casi cualquiera, no todos los tipos de contenido, pero hay muchísimos creadores de contenido, miles, millones incluso. La competitividad es agresiva, súper agresiva, pero obviamente no está... el trozo del pastel está, entre comillas, mal repartido y bien repartido porque si esos pedazos de trozo de pastel no fuesen tan grandes y tan jugosos, los que no se llevan nada no hubiesen empezado. Muchos, sí, es verdad. Hay gente que lo dice abiertamente, que ha empezado en YouTube porque lo vio como negocio. Creo que fue Jordi Wild, el Rincón de Giorgio, creo que lo ha dicho varias veces. Igual estoy equivocado, pero me consta que es así. Y hay gente que lo vio tal y supo cogerlo bien, tuvo suerte y tiene un don para ello y le salió muy bien. Otros no se comen una mierda, otros otra hacen gente un poquito... lo hace por hobby, como yo hago otras cosas lo hago por hobby, o si me pongo a hacer stream, como es el caso, que empezaré dentro de poquito, como siempre digo, lo hago por hobby. Sí, porque me gusta, porque si yo juego en mi casa y la gente que está en mi alrededor se entretiene conmigo, le hace gracia o tal, si a mí me entretiene otra gente y yo puedo hacer que otra gente se entretenga, como me lo hacen pasar a mí, es como seguir la cadena, ¿sabes? Devolver lo que me dan. Y porque me entretiene y me gusta a mí, claro. Sí. Si a otra gente le gusta, genial. Y si no, y pues si nada. ya le gusta a muchísima gente y esto se convierte en un hobby con ingresos, pues mejor que mejor. Y si de mi hobby puedo hacer mi trabajo y vivir mi vida, sería lo mejor que le puede pasar a cada persona, pero en cualquier ámbito. Es lo que dice mucha vivir gente de su hobby o de lo que le gusta es invertir la mitad de trabajo. Hay mucha gente que dice que efectivamente esto te lo tienes que tomar con una mentalidad de tu hobby y de que esto no va a llevar a ningún lado. Porque sí que es cierto que en internet hay mucha competitividad, hay mucha oferta, también hay mucha demanda, pero hay muchísima oferta. Al final, un creador de contenido, tiene que dormir y comer, pero el resto de horas del día puede crear contenido si quiere, sea de un tipo o de otro. Entonces sí que es verdad que hay que tomárselo como hobby, hay que hacerlo porque te gusta a ti, porque... Nunca descuidar las otras partes. Yo, por ejemplo, mi fuente de ingresos es trabajar, aparte de... Yo no puedo decir, voy a dejar todo... Mañana mismo. Para tal. Empieza el streaming y ya está. Sería algo peligroso en cuanto para mi vida, o sea. Desde luego. Y porque psicológicamente, si eso fracasa, te puede dar un golpe psicológico muy heavy. Entonces hay que tener la cabeza siempre bien puesta. Ir invirtiendo tiempo progresivamente y tiempo bien... No puedes decir, oye, hoy 10 horas y mañana a mi trabajo voy hecho una mierda. Y mañana en el trabajo tienes un accidente, no rindes, te despiden, te quedas sin ingresos. ¿Qué pasa? Si en tu casa... O dejar los estudios. No. Hay mucha gente que ha tenido que jugar cartas diferentes. Vemos ejemplos como puede ser Willy Rex, que le dijeron en su casa, termínate bachiller y luego ya veremos. Y no sé si empezó una carrera o no la llegó a empezar, pero quedó con sus padres en que iba a tener un año de estar probando. Y luego hay gente que, por ejemplo, ya está en el mercado laboral, como puede ser el Socas, que decía que estaba trabajando para redes sociales en el Real Madrid, me suena. Sí. Y él se tiraba no sé cuántas horas trabajando y luego llegar a su casa, rendir todo lo que podía. Es algo complicado porque depende mucho de cómo sea la vida de cada uno, de qué hábitos tenga. De la estructura familiar que tengas y la situación que tengas. Lo primero es lo primero, tener un techo, tener una dignidad, tener una economía y no tal. Luego lo otro... progresivamente adelante. Y si tienes un apoyo por detrás, genial, que genial. Hombre, si vas a pegar el pelotazo, los primeros que se van a alegrar son tus padres, claro. Eso ha pasado siempre, cuando, ¿qué hace mi niño? No sé qué, y a la mínima que ven que entra tela, dice, hostia, que esto va en serio. Sí. Me lo empiezo a tomar en serio. Y eso es lo que se ha ido fomentando con este paso del tiempo, de que la gente lo empieza a ver como algo ya... La gente de otras generaciones dice, hostia, esto... es un trabajo, empieza a generar dinero, hay mercado. La publicidad ya no se invierte tanto en televisión, tanto.
prefieren invertirlo en otras maneras porque es más barato y da más feedback Y personalizado. a corto medio Al tiempo, final, claro. cada vez que te comes una cookie de estas, están recopilando informaciones. Claro. Un peligro muy grande en Internet. Ahora mismo estáis viendo este podcast y si yo he puesto igual en etiquetas, yo que sé, videojuegos, está no sé qué, igual el próximo anuncio que os sale es videojuegos. Claro. Y que por cierto íbamos a hablar, pero no hemos hablado mucho. No, pues así que lo dejamos para otro día. Lo vamos porque a dejar para otro día en los videojuegos. Se tiene que ir ya de ya, así que podéis seguirle en Twitch, es John Ray. Con varias is porque está ocupado. Yo me despido y os dejo que me tengo que calzar y pierdo el tren. Os despide. Yo me voy ya, tranquilo. Os despide Akira. Así que un besete en el culete. Es eso, nos vemos cada viernes en Akira World. Vamos a intentar que sea una duración más o menos de entre 45 minutos e incluso 2 horas, depende del tema y cuántos interlocutores haya. En los primeros episodios vamos a ser 2 personas, luego igual depende del tema podremos llegar a ser hasta 4, creo que a partir de 4 ya es un problema. Pero bueno, todo esto se verá. Muchas gracias por el apoyo que me dais, los que me veis y los que dais a like y todo eso. Y nos vemos en el próximo podcast. Venga, hasta la próxima.